Un suscriptor me escribió pidiéndome una asesoría y pues diciéndome que tiene 60 millones de pesos para comprarse un carro y tiene dos opciones que le llaman mucho la atención: la Renault Captur 2019 y la Suzuki S-Cross 2019. Y aprovechando que en este momento precisamente tenemos ambos carros, la Captur y la Suzuki S-Cross, vamos a hacer un video comparando ambas versiones para ver cuál sería mejor opción de compra. Iniciemos con la Renault Captur, que esta que estamos viendo es la versión Intense, o sea la versión tope de gama, la cual podemos distinguir por algunos elementos físicos a simple vista, como por ejemplo su techo de color negro, al igual que sus espejos, el cual comparten el mismo color. Adicionalmente tenemos otro aspecto, pero primero vamos a abrir el carro, el cual abre sin llaves en la mano, aunque este carro como tal no tiene llaves. Pero el aspecto más importante para diferenciar entre la versión Zen y la versión Intense es el aire acondicionado automático. Cabe mencionar, para los que de pronto no lo sepan, que la Renault Captur en esencia es una Renault Duster, solo que con un diseño mucho más bonito y adicionalmente con un equipamiento ligeramente superior. Pero al igual que la Renault Duster, la Renault Captur comparte su muy buena altura al piso de 22 centímetros, siendo este uno de los aspectos que le hace superior a su competencia en este caso, que es la Suzuki S-Cross, la cual solo tiene 17,5 centímetros de altura al piso, lo que quiere decir que la Captur tiene casi 5 centímetros más alta, lo cual la hace muchísimo más versátil para pasar por esos terrenos un tanto destapados. Otro aspecto en el que la Captur saca una ligera ventaja es en el equipamiento, y si bien no hay mayor diferencia, cosas como el aire acondicionado automático en esta versión, el modo eco, la apertura de puertas sin llaves en la mano o el encendido por botón, pues le gana a lo que es la Suzuki S-Cross, que es ligeramente más básica, aunque ello no quita que es un carro bastante completo, que al menos entrega lo básico para que las personas vayan muy cómodas. Otra diferencia que podemos encontrar en donde la Captur también tiene una ligera ventaja es en la seguridad. Si bien la S-Cross no lo hace mal, estamos hablando que trae un equipamiento muy básico, como frenos ABS con EBD, frenos de disco delanteros y dos bolsas de aire, solo dos. También trae lo que es control crucero con limitador de velocidad, mientras que la Captur trae lo mismo, solo que con 6 bolsas de aire. Ahora pasemos al espacio y la comodidad. Digamos que la Captur no lo hace mal, empezando que por aquí tengo más o menos unos 18 centímetros entre mi cabeza y el techo, lo que significa que este carro es muy apto para personas muy altas. A lo ancho, a pesar de que, y nuevamente me engordé horrible últimamente, pues toda mi espalda queda dentro de la silla, pero debo decir que la posición lumbar no es muy chévere. De hecho, resulta bastante incómoda y muy cansada en viajes largos, especialmente para personas como yo que sufren de espalda, que una de las cosas que más me fijo es en eso, y esta Captur, como buen Renault, no lo hace bien por ese lado. A lo largo, tengo aquí más o menos unos 10 centímetros entre mis piernas, entre mis rodillas y la cabina, así que no hay inconveniente, puedo manejar como a mí me gusta, con las piernas estiradas, sin que nada me vaya a golpear en las rodillas, que es algo que me resulta a mí súper incómodo. En este carro no lo tengo, así que bien por ese lado. Por acá tengo un apoyabrazos todo pecueco, la verdad, es delgadito, se ve como muy frágil, no me gusta, no me convence, pero pues cumple su función, de que es descansar un poco el brazo, aunque me hubiera gustado que fuera un poco más ancho. Así que por este lado, al menos como conductor, voy bien. Cuando nos venimos acá para atrás, digamos que sigue siendo cómodo. A lo ancho, realmente aquí 3 personas, de pronto un poquito más delgadas que yo, van a ir bien, aunque el túnel de la transmisión sí le resultaría muy incómodo a la persona que va en la mitad, pero por espacio, bien. A lo alto, ya no es tan alta, aquí estamos hablando de más o menos unos 8 centímetros entre mi cabeza y el techo, así que incluso una persona de más o menos un 80 debería ir cómoda acá. A lo largo, tenemos que más o menos la distancia entre mis rodillas y el asiento delantero, estando este cuadrado para una persona de mi altura y mi forma de manejo, tenemos alrededor de unos 10 centímetros, así que una persona de un 80 aquí debería ir cómoda, y si estamos hablando de personas un poco más delgadas que yo, pues también deberían caber 3 personas, aunque la de la mitad sí debería ser un poco más baja, por ahí de unos 1,50, 1,55, o si no va a ir súper estrecha por el túnel de la transmisión. En cuanto a las puertas, pues aquí tenemos, digamos, una parte medio acolchonada que puede darle cierta comodidad a alguien que va acá atrás. Como pudimos ver, en temas de espacio y comodidad, la Captur no lo hace mal. Digamos que cumple y lo hace bastante bien, aunque, y en mi caso personal, el tema de la posición lumbar de la silla del conductor, que no me sirve,
pues es algo ya como muy personal y de pronto para la mayoría de personas que no tengan problemas de espalda, la Captur no le resulte cansada, aunque para mí sí lo hace. Ahora revisemos y démosle un vistazo a la Suzuki S-Cross. Y bueno, con este carro realmente no tiene nada que envidiarle a la Captur en espacio y comodidad. Porque, por ejemplo, en altura hay más o menos unos 20 centímetros entre mi cabeza y el techo, así que bien por las personas altas. A lo ancho, toda mi espalda queda completamente dentro de la silla y la posición lumbar es muchísimo mejor, más descansada y en viajes largos se agradece muchísimo si sufres de espalda. Por aquí tenemos un descansabrazo un poquito más ancho, donde no solo va a caber mi brazo, sino que va a caber de pronto el brazo del copiloto. Así que bien por ese lado. A lo largo hay más o menos unos 10 centímetros entre mi rodilla y la cabina y también me queda súper despejada las rodillas, puedo manejar estirado como a mí me gusta, muy chévere. Realmente para el conductor la Suzuki S-Cross es una belleza. Pero bueno, cuando nos pasamos aquí para atrás la cosa cambia un poquito. Si bien en altura al techo realmente no lo hace mal, hay más o menos unos casi 10 centímetros, así que bien por ese lado para las personas un poco altas, al menos de 1,80. A lo ancho sí cambia un poco la cosa. La Captur es un poco más anchita y le da espacio para que 3 personas de mi complexión no vayan tan estrechas, tan apretadas. Aquí 3 personas así de gordos como yo no van a entrar. Aquí tienen que ir o 3 personas delgadas o de pronto 2 personas gordas como yo y en la mitad alguien muy pequeñito, tipo niño, muy delgadito, porque realmente va a ir muy pero muy incómodo. Aquí sí pierde ligeramente, aunque la diferencia no es que sea mucha. Y por este lado pues tenemos también una parte blanda donde apoyar el codo, lo cual también le da comodidad. Por lo que digamos que esos 3 centímetros adicionales que tiene la Captur de ancho le permite tener esa ligera ventaja frente a la Suzuki S-Cross. Pero debo decir que como conductor prefiero 1000 veces la S-Cross y no la Captur por temas de comodidad. El maletero también es otra parte donde la Captur saca una ligera ventaja gracias a su capacidad de 450 litros, la cual es ligeramente más grande que la de una Suzuki S-Cross que solo tiene 430 litros. La verdad la diferencia no es mucha, pero esos 20 litros pueden servir en algunas ocasiones. Una de las cosas que menos me gusta de la Captur es tener que manejarla. Realmente, y a pesar de que en general los carros Renault son bastante duros en su dirección, en la Captur la sensación es mucho peor, ya que da la sensación de uno estar en un carro pinchado. Tanto que la primera vez que me subí a una Captur y la manejé, pensé que estaba pinchada. Cuando me di cuenta que no era así, pensé que el carro como tal pues estaba malo, había algún problema con la dirección o algo. Pero cuando ya me subió una segunda, una tercera, una quinta, y de todas las manejé y en todas tuve la misma sensación de manejo, me di cuenta que realmente el problema como tal es de la Captur en general. Da una sensación que no me gusta para nada, no la disfruto, no solo porque es durísima la dirección, sino porque en sí la posición lumbar, como buen Renault, no es para nada cómoda y mucho menos para viajes largos. Por ejemplo, yo que sufro de la espalda, pues una de las cosas que más le doy prioridad es a la posición lumbar de la silla, que sea cómoda y que no sea cansada. En los carros Renault en general, en todos los que me he subido, no importa la línea, todos son bastante malos en ese aspecto. Entonces, la Captur por ese lado realmente pierde definitivamente ante lo que es la Suzuki S-Cross. Y es que la dirección de este carro no solo es muchísimo más suave, más disfrutable a la hora de conducirlo, se siente más rico, sino que también resulta ser un carro un poco más ágil en ciertas circunstancias de susto. Mientras que, y vuelvo y digo, la Captur se siente muy amarrada, muy pesada y definitivamente la transmisión automática de 4 velocidades que trae la versión Intense no le ayuda mucho. Aunque si nos fuéramos por la versión mecánica, pues debo decir que mientras que la Suzuki S-Cross solo trae una transmisión de 5 velocidades, la Captur trae de 6. Así que, en cierto modo, le trae una ligera ventaja, pero, y aquí recalco, el que este carro se sienta pesado y amarrado no se lo quita ni siquiera la transmisión mecánica. Otra diferencia que podemos encontrar es en el consumo, y es que la Suzuki S-Cross es un carro muy económico de consumo y por eso me amañé tanto cuando la tuve, que es el carro que más me ha durado para uso personal, casi 2 años, y es que estamos hablando de un rendimiento en ciudad que llega casi a los 40 kilómetros por galón, y dependiendo de las circunstancias, incluso podría superar los 40 kilómetros por galón en ciudad, y en carretera estar cerca de los 60. Mientras que la Captur estamos hablando de un carro que hace un rendimiento por debajo de los 35 kilómetros por galón, llegando a ser incluso solo 30 kilómetros por galón en ciudad, y en carretera cerca de los 45, a veces los 50.
Aunque esa diferencia de consumo tiene una razón de ser, y es que la Suzuki S-Cross trae un motor de 1.6 litros que genera solo de 118 caballos de potencia y 154 Nm torque, que están muy enfocados en ahorrar gasolina, sacrificando en algo la potencia y el desempeño. Y si bien es un carro que en el plan anda sabroso, adelanta sin mayor inconveniente y va a tomar una que otra loma sin mayor problema, cuando ya se le exige en una loma muy parada, en una pendiente demasiado parada y con el cupo completo, es un carro que le va a sufrir. Le va a sufrir porque a mí me pasó en varias ocasiones en lomas demasiado paradas con el cupo completo. Es de entender, ¿no? Es un motor más pequeño con un carro que es bastante amplio, bastante grande y que además es muy ahorrador de gasolina. Cuando un carro es muy ahorrador de gasolina, sacrifica la potencia. Pero cuando ya hablamos de la Renault Captur, tenemos un carro que tiene un motor de 2 litros, o sea, más grande, que chupa más gasolina y que genera 144 caballos de potencia y 201 Nm torque. Por ende, puede que este carro se sienta pesado, se sienta algo amarrado, pero en esas mismas circunstancias, en esa misma loma donde la Suzuki S-Cross puede sufrir y se puede alcanzar, esta te sube. Y esa es una buena ventaja y que explica en parte lo que es el consumo más elevado. Ahora pasando a la parte comercial, ¿cuál se vende más fácil? ¿Cuál se vende mejor? ¿La Suzuki S-Cross o la Renault Captur? Y debo decir que ninguno de los dos carros cuenta con mucho comercio que digamos. Pero, y más recientemente, la Suzuki S-Cross se vende un poquito mejor, ligeramente más rápido de lo que se vendería una Renault Captur. Y es más, me hace acordar a un suscriptor que me dijo hace un par de meses que él, hace un par de años, había tratado de vender Suzuki S-Cross y nadie se la quiso comprar porque básicamente nadie la conocía. Pero después de que yo la tuve y le hice tanta propaganda, tan buena propaganda, se la pelearon. Varias personas querían comprarle el carro que él quería y me decía que yo le hice tan buena propaganda que la volví comercial. No sé si será verdad, creo que no, no tengo tanto alcance, pero le alimenta un poquito el ego a uno. Ahora pasemos a la fiabilidad. Una de las cosas más importantes cuando se está comprando un carro usado. Queremos que un carro no solo sea bonito, bien equipado, sino que no nos moleste mucho. Y en ese caso debo decir que la Suzuki S-Cross es mejor, da menos problemas y es un carro que realmente no jode prácticamente para nada. Y es otra de las cosas que me hizo amañar tanto la Suzuki S-Cross en su momento. Por su parte, la Renault Captur, si bien a nivel mecánico no tengo muchas quejas, después de todo es el mismo motor de la Renault Duster, no es muy problemático que digamos, sí hay un inconveniente con este carro y es la parte eléctrica. Para iniciar, la pantalla, el radio, se bloquea con mucha frecuencia. Algo muy común en la mayoría de los carros Renault, pero en la Captur exagera. También tenemos problemas con los testigos, suelen dar falsos positivos, adicionalmente suele descargar mucho la batería, tiene problemas a veces para encender en las mañanas, algo muy aburridor en la Captur. Y aquí vuelvo a reiterar una cosa. El que yo diga que un carro tiene determinado daño y que es bastante frecuente no significa que pase en el 100% de los carros. No, simplemente que es algo frecuente que pasa en muchos, más de lo que debería, más de la media en otros vehículos. Eso significa que de cada 10 carros uno se puede encontrar ese problema en 3 o 4. Eso significa que es algo frecuente, no que en todos pasa. Es como si yo dijera que en Colombia es muy frecuente que te roben, pero a mí no me han robado nunca. Entonces, como a mí nunca me han robado, eso no pasa. Así no funciona la realidad. El que algo sea frecuente no significa que siempre pase. Métaselo en la cabeza antes de que me digan en los comentarios, yo tengo una Captur y a mí nunca me ha pasado. Lo felicito, ha tenido muy buena suerte, pero mucha gente sí tiene ese inconveniente. Por lo que finalmente, ¿cuál es mejor opción de compra? ¿La Captur o la Suzuki S-Cross? Pues bueno, para mí es mejor opción la Suzuki S-Cross, porque si bien la Captur tiene ventajas como el ser más alta, esos 5 centímetros adicionales de altura al piso, pues la vuelve mucho más versátil y mejor para pasar por terrenos destepados. Esos 3 centímetros más de ancha le da más espacio en la parte trasera, el tener mejor equipamiento, el tener 4 bolsas de aire más, el tener un motor más potente, pues son ventajas que no se pueden pasar por alto. Pero para mí, las ventajas que tiene la Suzuki S-Cross como un mejor rendimiento de gasolina, el ser más económica de consumo, el ser más fiable, el dar menos problemas, el que aunque no sea por mucho, ese comercio un poquito mejor, pues son cosas que para mí tienen mayor valor. Entonces para mí, bajo esa circunstancia, la Suzuki S-Cross es mejor opción de compra, aunque la Captur para muchos pueden ser mejor opción por todas las ventajas que mencioné, que después de todo son muchísimas más que las de la Suzuki S-Cross. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información.
Dime en los comentarios cuál de estas dos opciones comprarías y por qué, la Renault Captur o la Suzuki S-Cross. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.